Hola hermanos, es un gusto que nos volvamos a encontrar. Continuaremos estudiando la palabra de Dios. El día de hoy leeremos el pasaje de Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. El llamamiento de Jesús a Mateo. Y dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Podemos ver el poder del Evangelio en el llamado de Mateo. Podemos ver la obra maravillosa que Dios quiere hacer en cada persona. Hoy veremos 3 puntos que nos muestran estos pasajes. El primer punto nos habla del poder del Evangelio. Mateo había oído de todos los milagros que Jesús había hecho. Había oído acerca de la potestad que tenía sobre las enfermedades, sobre la parálisis de un joven, sobre la fiebre alta de una persona. También pudo oír sobre el poder que tenía sobre la naturaleza. Pudo escuchar el poder que tenía para echar fuera demonios. Y también en el versículo 8 nos dice que tenía el poder para perdonar pecados. Como les decía, Mateo había escuchado muchas de las obras y los milagros que Jesús había hecho en Capernaum y las otras ciudades. Primeramente debemos entender quién era Mateo y qué era lo que hacía. Él era un publicano. Era la persona que se encargaba de recaudar impuestos para los romanos. Un publicano pagaba directamente de sus bolsillos una cantidad establecida. Luego cobraba todo este dinero y mucho más a los ciudadanos de su zona. En este caso, la cual era Capernaum. Así ellos se hacían ricos. Así era como un publicano formaba su riqueza. Pero también había una consecuencia por esto. Eran rechazados por su propio pueblo. Para el pueblo judío, un publicano era un traidor. Era una persona que se había vendido por dinero al imperio romano. Un publicano no podía entrar libremente a una sinagoga. Un publicano no podía ir por la calle sin que lo vieran mal. No podía tener amigos judíos. Su familia se avergonzaba de él. Para la sociedad, un publicano era una basura. Por eso es que hacían énfasis los fariseos en comparar pecadores y publicanos. A esa clase de personas es que Jesús llama para que sean sus discípulos. Este es el poder del Evangelio que transforma a un hombre, a una persona que es considerada un traidor para su pueblo. Cristo decide llamar. Podemos ver el poder del Evangelio en el llamado de Mateo. Podemos ver el poder del Evangelio cuando Mateo deja de hacer lo que estaba haciendo, se pone de pies y sigue a Cristo. El versículo 9 nos dice que Mateo se encontraba sentado en el banco de los tributos públicos. Jesús hace el llamado de Mateo cuando, en otras palabras, estaba practicando el pecado. Jesús no esperó hasta que él decidiera ponerse a cuentas con los demás. El llamado fue inmediato y la respuesta fue inmediata. Se puso de pie y le siguió. Este es el poder del Evangelio. Hermanos, podemos ver un corazón transformado por el poder del Evangelio. Podemos ver lo que hizo. Se levantó inmediatamente y le siguió.
La Biblia no nos dice si hubo un diálogo, pero sí nos dice qué fue lo que hizo. Se levantó y siguió a su maestro. Este es el poder del Evangelio, transformando el corazón de un hombre que decidió dejar todas las riquezas, todo el poder que podía tener a través de ese puesto para seguir a su maestro. El segundo punto que podemos ver es el gozo del Evangelio. El versículo 10 nos habla de un evento que está aconteciendo, una cena en la cual se encuentra Mateo y algunos publicanos. También se encuentra nuestro Señor Jesucristo y los discípulos. El libro de Lucas es más específico en esto. Nos habla de un banquete que es brindado en la casa de Mateo. Pero un banquete solo se celebraba para acontecimientos especiales. Este sí era un acontecimiento especial. Mateo estaba gozoso de estar con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que pasa en la vida de cada creyente. Un momento estábamos en pecado, lleno de tinieblas, y al otro momento, cuando Cristo nos llama, estamos al lado de nuestro Señor. Un momento anterior, Mateo estaba en el pecado completamente, engañando a su propio pueblo, pero ahora se encuentra en la mesa al lado de su Señor. Ya no siente vergüenza, ahora siente un gozo y quiere celebrarlo. De la misma manera, nosotros los cristianos nos gozamos en el Evangelio cuando vemos que la misma obra ha sido efectuada en nuestra vida. Ya no estamos en tinieblas, ahora estamos al lado de nuestro Señor, ahora estamos al lado de nuestro Salvador. Y viendo estos pasajes también nos hace recuerdo al banquete en la historia del hijo pródigo. Hay una gran celebración porque el hijo que antes cuidaba cerdos, cuidaba lo más sucio, ahora se encuentra en la casa de su padre. Es el mismo énfasis aquí, el gozo del Evangelio, y nos gozamos de la misma forma que Mateo. Ahora nos sentamos en la mesa con nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El último punto es la finalidad del Evangelio. En muchas ocasiones hemos visto que los fariseos solo se dedican a criticar y a murmurar a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver que sucede lo mismo. Y empiezan a preguntar a los discípulos, ¿en serio su maestro está con estos publicanos y pecadores? ¿Qué es lo que hace el maestro con estos? ¿Acaso no saben quiénes son? ¿Acaso no conocen la fama que tienen? Que son unos vendidos para Roma, que son traidores de su propio pueblo. ¿Cómo es que un maestro puede estar con estas personas tan aborrecibles? Los fariseos no querían y no podían ver sus propios pecados, pero ¿saben qué? Eran muy buenos para señalar los errores y los pecados de los demás. Jesús se presenta como el único médico que puede sanarnos de la enfermedad del pecado. Él es el único médico que puede librarnos de toda esta enfermedad. Y Él se presenta y les dice, sí, yo estoy comiendo con estos publicanos y pecadores porque ellos son los necesitados, porque ellos son los que están enfermos y necesitan ser sanados por el poder del Evangelio. Jesús muestra el propósito de todo esto, es llamarnos al arrepentimiento. Jesús hizo un llamado hacia Mateo y Mateo respondió a ese llamado inmediatamente. No le importó dejar todas las riquezas, los lujos que podía seguir teniendo por seguir a su maestro. Y el llamado de Jesucristo para nosotros sigue siendo el mismo, de seguirle. Pero tengamos cuidado de no tener ese orgullo que tenían los fariseos y creer que no tenemos la necesidad, que tal vez no tenemos pecado en nosotros y que no necesitamos del médico para ser sanados. La Biblia nos dice que no hay ninguna persona que pueda hacer lo bueno delante de Dios, que todos nos hemos apartado y nos hemos descarriado. Y el propósito de venir a morir
en la cruz del Calvario es para que nosotros podamos tener una relación con el Padre. Debemos ser diligentes y responder sabiamente al llamado de nuestro Señor Jesucristo.